voy a hablar de la Iglesia, que un tema al cual me referí en el programa anterior, pero ha sido nuevamente noticia porque ahora se metió con los muertos, ¿no? Aparentemente no le gusta que doña Rosa o doña Florencia tenga la urnita de su marido en la cómoda o en la mesa de luz, ¿no? Ahora, es un tema, si se quiere, menor, ha recibido crítica desde todos lados, el tema de que plantee que las cenizas solo pueden estar en un campo santo, en una iglesia, y nadie las puede esparcir ni tener en su casa. Es un tema menor que como digo, ha despertado crítica de mucha gente que dice no tienen otra cosa más importante de la cual dedicarse que esta, pero para mí sirvió como disparador, porque hay otro hecho sí preocupante de la iglesia, y es que ayer se bloqueó la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de aborto no punible. ¿De qué estamos hablando? La Corte Suprema de la Nación obliga a todas las provincias a adherir a un protocolo en casos donde la mujer, si ha sido violada o corre riesgo su vida, tiene derecho a ir a un hospital público o a cualquier clínica privada y a practicarse un aborto. Eso lo dice la ley. Sin embargo, pese a que está la ley y una resolución de la Corte Suprema de Justicia, muchas provincias, por presión de la Iglesia, se niegan a aplicarlo. Tuvimos un escándalo en la ciudad de Buenos Aires, de la cual fui partícipe voluntario, cuando en la ciudad el propio gobierno, Macri siendo jefe de gobierno, intentó frenarlo. Logramos una ley superior al protocolo de nación en la ciudad, que después vetó Macri, etcétera, etcétera, pero hubo un caso muy simbólico que fue en el Ramos Mejía, ¿no es cierto?, donde se negaron a hacerle un aborto no punible a una víctima de trata. Y bueno, terminó en un escándalo, tuvieron que retroceder, y de hecho el director del Ramos Mejía tuvo que dejar su cargo fruto del escándalo que se produjo. Pero ahora el escándalo se ha trasladado a la provincia de Buenos Aires, porque el 12 del 10 la ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, adhirió al protocolo que promueve la Corte Suprema y que estaba desde hace mucho tiempo ya elaborado. Pocos días después, es decir, ayer, se anuncia que se retrocede en esta resolución, y bueno, es de público conocimiento que ha sido Julio Contegrán, el secretario legal y técnico de la provincia, que era el que tenía que terminar firmando la resolución, el que se negó y el que hizo ¿no es cierto?, una gestión ante la propia Vidal para que retroceda. ¿Quién es este hombre, Julio Contegrán? Un hombre del Opus Dei, es decir, que nuevamente la Iglesia metió la cola para que las mujeres no tengan acceso a un derecho, que es a disponer de su propio cuerpo en casos aberrantes como el de violación o como un caso donde pueda estar en riesgo su vida. Este caso nos permite hacer ver cómo ni siquiera en esos casos las mujeres tienen derecho por acción de la Iglesia y desde ya de todos los que terminan siendo cómplices, en este caso el gobierno de la simpática Vidal, de una mujer nuevamente. Recordemos cómo durante toda la gestión de Cristina Kirchner ejerció presiones ella misma para que no se avanzara en tratar ninguna de las decenas de leyes en favor del aborto que existen en el Parlamento Nacional. Es decir, está claro que ser mujer o no determina nada, sino las políticas, ¿no es cierto?, de los grupos políticos que llegan al poder. Pero la Iglesia no solo viene bloqueando este derecho elemental que se practica y se ejerce en la mayoría de los países del mundo. Incluso se ejerce en Italia y en Roma, a metros nomás de donde ejerce el papado, el papa de turno, y en este caso, ¿no es cierto?, don Francisco. Ese derecho que allí se ejerce, acá no se puede por esta presión. Pero no solo eso, acá la Iglesia traba la implementación de las leyes de educación sexual para que o no se apliquen en muchas escuelas públicas, que no se aplican por presión de la Iglesia. Recordemos que tenemos
provincias enteras donde en las escuelas se termina enseñando, en las escuelas públicas termina enseñando catecismo. Una, por ejemplo, es Salta, otra Tucumán, etcétera, muchas escuelas del NOA. Esta gente, esta curia que se cree con derecho a armar los modelos de sexualidad, cuando todos sabemos que no practican para nada lo que promueven, sino todo lo contrario. Cada vez que salta algún escandalete se demuestra que son gente bastante desviada, como les gusta decir a ellos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que cuidar a todos los chicos, ¿no es cierto?, cada vez que se ve una sotana. Pero bueno, la Iglesia está haciendo noticia todos los días por distintos temas. Ha actuado para desactivar el paro nacional que estaba planteado. Es un actor fundamental de la gobernabilidad al servicio de un gobierno que es un gobierno claramente de ricos. Afortunadamente cada vez somos más los que nos levantamos contra esta institución, denunciamos las tropelías, ¿no es cierto?, que hacen, los que no nos tragamos el sapo de que es una institución preocupada por los pobres, sino que al revés, es sostén de este sistema capitalista que es el que promueve los pobres, y desde ya también es promotora de todas las falsas ideologías que llevan, entre otras cosas, a que se produzcan, ¿no es cierto?, hechos como los que todos los días vemos y que han sido los promotores del paro que después Flor nos va a comentar. Nosotros exigimos la separación de la Iglesia del Estado, terminar con los subsidios a la educación privada, que en cada provincia se llevan millones y millones de pesos que podrían permitir una mejora sustancial de la educación pública. Solo en la ciudad de Buenos Aires, el subsidio a la educación privada termina en las manos de la Iglesia 1.600 millones de pesos por año, pero también estamos en contra de que con el dinero que le falta a los presupuestos de vivienda, de salud, de educación, ¿no es cierto?, con dinero ahí se le pague los sueldos, ¿no es cierto?, a los curas, los obispos, los arzobispos, las becas a los seminaristas, todo esto a partir de leyes de la época de la dictadura que no han sido revocadas, sino todo lo contrario, se las siguen extendiendo a los beneficios, tienen exenciones fiscales, y creo que la violencia de género tiene como una raíz el sistema patriarcal que la Iglesia promueve permanentemente. Por eso cuando vemos hechos como la aberración ahora del caso de Mendoza, porque no nos habíamos dejado de conmover ya por el caso de Mar del Plata, cuando aparece este asesino serial, ¿no es cierto?, en Mendoza y produce lo que todos conocemos, pero que haya seres humanos que llegan a esa situación es producto de una sociedad que está carcomida por el patriarcado y por ideas completamente medievales que promueven, entre otros, ¿no es cierto?, esta institución. Bueno, pero también decía que afortunadamente contra esto la sociedad se empieza a levantar. El paro de los otros días no solo es un cachetazo a todas estas instituciones, es un cachetazo incluso que se haya hecho en Plaza de Mayo, cerca de la catedral, es un cachetazo que ha obligado a muchos reaccionarios a saltar, ¿no es cierto?, y poner el grito en el cielo porque alguno pintó por ahí alguna consigna. Son los mismos que, por supuesto, no van a salir a criticar duramente que la Iglesia haya impedido la aplicación del aborto no punible en la provincia de Buenos Aires, no se van a conmover porque alguna mujer violada, ¿no es cierto?, no encuentre ningún lugar público donde ir para que la atiendan, no se van a conmover si hay una mujer que se puede llegar a morir pero no tiene tampoco derecho, ¿no es cierto?, a cuidar su propio cuerpo. De eso no se van a conmover, sí de alguna pintadita. Pero bueno, pero a pesar de esto, cada vez la movilización de mujeres y todo el movimiento feminista y todo el movimiento de varones que estamos contra el patriarcado cada vez crece, y por lo tanto por eso tiemblan y por eso salen todos estos no verdaderos apóstoles del medioevo a intentar hacer lo suyo. Así que desde este portal claramente nos declaramos anticlericales. Papa Francisco, váyase a predicar sus credos a otra parte. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.